Vamos a iniciar este tiempo que tenemos entre familia para presentar nuestras peticiones a nuestro Padre en oración. Amén. Amén. Hermano Benny, ¿te puedo orar, por favor, para iniciar? Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este momento, Señor, para recibir tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Guíanos, Señor, danos sabiduría. Abre nuestros ojos, Señor, y nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Y esa palabra, Señor, pueda abarcar nuestros corazones, Señor. Bendice tu palabra en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, de tu amado Jesús. Amén. Amén. Segunda de Reyes 15, 1 al 4. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: en el año 27 de Jeroboam, el rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, el rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Segunda de Reyes 15, 1 al 4. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. El versículo 3, ahí los vamos a enfocar. Hizo lo recto ante de los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Versículo 4. Solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Ahora, nosotros sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios para corregir, para redarguir. Nosotros podemos tomar un versículo y enseñar sobre ese versículo. Y Dios me dirigió a este pasaje. Azarías, es interesante lo que estamos viendo acá. También se llamaba Usías. Usías, podemos ver eso en el versículo 30. Él comenzó a reinar en Jerusalén a la edad de 16 años y reinó durante 52 años. Primeramente, para notar que un joven de 16 años ya estaba reinando. Un joven de 16 años hoy en día, en cualquier cultura, no creo que va a reinar. En el versículo 3 dice que hizo lo que era justo a los ojos del Señor. Otra forma de decirlo es que se ajustaba a la norma moral de Dios. En general era un rey bíblico, amén, que seguía el corazón de David. Y recuerda cuando David instruyó a su hijo Salomón en Primera de Reyes 2, 2b3, mira lo que dice, Primera de Reyes 2, parte B, 3. Esfuérzate y muéstrate hombre. Wow, palabras profundas. Primera de Reyes 2, versículo 2, parte B y versículo 3. Amén. Esfuérzate y muéstrate hombre y guarda el encargo del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus costumbres, sus mandamientos, sus reglas y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés. Qué precioso es la palabra de Dios. Entonces era la responsabilidad de Salomón enseñar a sus hijos para temer al Señor. Si cualquier rey de Israel siguiera los mandamientos de Dios, ellos iban a experimentar las bendiciones de Dios que se encuentra en Deuteronomio 28, 1 a 14. Anótalo, no vamos a leerlo porque es larguísimo. Y si querían desobedecer, hacer lo que ellos querían hacer, ellos iban a experimentar todas las maldiciones de los versículos 15 a 68 de Deuteronomio 28. Entonces había los pros y los contras. Había consecuencias para desobedecer y había bendiciones si Israel obedecía los mandatos del Señor. Usías obedeció a Dios, vamos a decir 70 a 85%, si podemos poner un número. Derrotó a los filisteos, construyó ciudades en el territorio de los filisteos.
Los amonitas le pagaron tributo. Edificó torres y cavó pozos, construyó un fuerte ejército y lo equipó. Sin embargo, acabó su vida avergonzado. ¿Cómo terminó el rey? ¿Ustedes conocen cómo terminó rey Usías? ¿Terminó bien o mal? Si recuerdan. Mira, si tú dices mal, está 70% que va a caer en lo correcto, porque son pocos que terminaron bien. Pero él acabó su vida avergonzado, como un marginado y sufriendo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque trató de quemar incienso en el altar de Dios. Y cuando los sacerdotes lo iban a detener, se enojó con ellos. ¿Y qué hizo Dios? Leproso, al toque. Y terminó su vida no viviendo en el palacio. Terminó su vida marginado de esa manera. Ahora, otro gran pecado que vemos acá en 2 de Reyes 15, 1 al 4, el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Solo que los lugares altos no fueron, ¿qué? Quitados. Recuerda, obedeció, vamos a decir, para darle un número, 70 a 80%. Y uno va a decir, eso es bueno. Eso es bueno, 80%, no es malo. Si uno toma un examen y saca 85, no es malo, ok. No, en las cosas de Dios no es así. Entonces, otro gran pecado es que permitió y dejó los lugares altos en Jerusalén. Los lugares altos son lugares de adoración pagana, usualmente colinas, en las colinas y montañas. Vamos a ver Números 33, 52. Números 33, 52. El Managabi, tú puedes leer Números 33, versículo 52. 33. Amén. Expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros y destruiréis todas sus piedras grabadas y destruiréis todas sus imágenes fundidas y demoleréis todos sus lugares altos. Esos lugares altos plagaba a Israel. Levíticos 26, 30. Hermana Baña, tú puedes leer, por favor. Levíticos 26, versículo 30. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Dios odia cuando Israel adora a otros dioses. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amén. Israel alababa al Dios verdadero y al mismo tiempo adoraba a otros dioses. Era la norma de ellos. Y en estos lugares hacían sacrificios, quemaban incienso, realizaban rituales, celebraban fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo terminó Salomón? Él construyó un templo para Dios, un lugar central para Israel, y después al final, con todas sus mujeres, lugares altos, para adorar otros dioses. Y ellos que hicieron, rindieron culto a esos dioses, según 1 Reyes 11. Pensamos en esto y nosotros decimos, bueno, eso no lo aplica a nosotros. Pero eso no es cierto. ¿Nosotros hacemos lo correcto ante los ojos de Dios? ¿O somos unos 70 o 80%? ¿Cuál somos? Y si es así, si ustedes pueden dar un número, ¿cuál es su porcentaje de obedecer a Dios? ¿Somos como el rey Usías o como los apóstoles? Y yo no digo que vamos a ser perfectos, no vamos a ser perfectos. Pero a los apóstoles les encantaba obedecer al Señor.
y aún más cuando recibieron el Espíritu Santo. Para ellos vivir era Cristo y morir era ganancia. Puede ser que nosotros no vamos a adorar imágenes de piedra, de metal, de porcelana, de la tierra, pero a veces nosotros vamos a adorar otras cosas. Vamos a adorar personas, el dinero, el poder. Vamos a adorar la educación. Vamos a adorar un trabajo, una posición o una persona. Somos así. Yo me recuerdo, ya hace 2 semanas yo estaba con los Benis en la familia, visitando una familia, hablando de las cosas de Dios, y un varón estaba ahí y decía, yo adoraba a mi mamá. Eso no es correcto. Yo no digo eso para hablar mal del joven, porque él no conocía mucho de la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros somos así. Él por lo menos lo articuló. Nosotros no decimos nada, simplemente adoramos otras cosas. Un ídolo es cualquier cosa que adoramos, celebramos y buscamos ayuda que no sea Dios. Ojo, que no sea Dios. A veces un ídolo es tener un hijo. A veces es casarse o tener un trabajo, ahorrar dinero o recibir un título. Todas esas cosas son buenas, no son malas en sí mismas. Pero cuando lo ponemos encima de Dios estamos mal. Eso se llama idolatría. No podemos tener 2 amos. O servimos a Dios o al dinero. Y al igual que los reyes de Israel y de Jerusalén, debemos eliminar todos los lugares altos de nuestra vida. Eso no es una opción y eso no es una sugerencia. Tenemos que tumbar todos los lugares altos en nuestras vidas. ¿Qué porcentaje estamos obedeciendo? ¿Cuántos ídolos hay en nuestras vidas? Si Jesús va a ser el Señor de nuestras vidas, no podemos tener ídolos en nuestros corazones. Él no va a compartir su gloria con nadie. Y no merece compartir su gloria con nadie. Tampoco podemos vivir nuestra fe como no importan las cosas. Mira, el rey Usías quería encender y hacer quemar incenso enfrente del altar del Señor. Y solo estaba reservado para ¿quién? Los sacerdotes. ¿Qué mandamientos de Dios deberíamos obedecer? ¿10%? ¿90%? ¿99.9%? Este varón quería hacer algo según como él quería hacerlo, no según como Dios deseaba. Una vez más, ¿qué mandamientos de Dios debemos desobedecer? ¿Cuáles? ¿Cuáles son aceptables para no obedecer? ¿Dejar de ir a la iglesia? ¿Podemos hacer eso? ¿Decir mentiras y honrar nuestra palabra? ¿Podemos dejar eso? ¿No servir a la iglesia? ¿Podemos hacer eso? No. ¿No encontrar nuestra identidad en Cristo? ¿Podemos hacer eso? ¿No evangelizar? ¿Podemos hacer eso? ¿No hacer a Dios una prioridad en nuestras vidas? ¿Qué podemos desobedecer voluntariamente de los mandamientos de Dios bajo la gracia? ¿Qué podemos desobedecer? El cristianismo no consiste en ser tibio, sino completamente entregado a Dios. Todo puede reducirse a esto, amar a Dios. Porque en el Antiguo Testamento, si amaba a Dios, ¿qué iba a hacer? Obedecer. ¿Cómo? Tratando de cumplir la ley,
Nosotros no tenemos que cumplir la ley porque Jesús lo cumplió por nosotros y después, pero cuando Jesús cumplió esa ley por nosotros, nos envía otra vez a la ley para vivir santo como su Padre es santo. En el Nuevo Testamento somos perdonados obedeciendo el mandamiento de confiar en Jesús. ¿Tú ves lo que estamos viendo? En el Antiguo Testamento es obedecer. En el Nuevo Testamento es obedecer. Ahora estamos llamados a obedecer a Jesús y someternos a Él. Pero seguimos llamados a obedecer. Y la obediencia amorosa es el fruto de la fe en Dios en el Antiguo Testamento y el fruto de la fe en Jesús en el Nuevo Testamento. Estamos llamados a obedecer. No solo a 60, 70, 80%, sino al 100%. Ahora, una vez más, no vamos a ser perfectos. Ninguno de nosotros vamos a ser perfectos, pero vamos a esforzarnos para obedecer la palabra de Dios. Aprender a poner cada aspecto de nuestras vidas debajo de la gracia y el señorío de Jesucristo. Y podemos obedecer, ¿tú sabes por qué? Porque tenemos el sello del Espíritu Santo que nos da la fortaleza. No es porque yo soy mejor o ustedes son mejor que yo o nosotros somos mejor que ellos afuera. Nosotros estamos en esta posición de obedecer. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, por la mera gracia de Dios. Nosotros obedecemos porque amamos a nuestro Padre. Y podemos obedecer prácticamente haciendo las cosas pequeñas. Haciendo las cosas pequeñas. Leer la palabra de Dios. Aplicarla a nuestras vidas. Honrar a Dios sirviendo en la iglesia local. Meditar. Dejar las redes sociales. ¿Tú sabes cuánto tiempo nosotros pasamos en las redes sociales? Dejar de poner excusas para no venir a la iglesia. Aprender a honrar a Dios y su palabra primero y luego al mundo. Vivir justo ante los ojos del Señor, siempre recordando 1 de Juan 5:21. Hijos, 1 de Juan 5:21, hijos, aléjanse de los ídolos. Una vez más, nosotros no vamos a tener ídolos de metal, de madera. Tenemos ídolos en nuestras vidas, simplemente están en nuestros corazones. Mira lo que dice, vamos a regresar a 2 de Reyes 15, 1 al 4. El último versículo que yo leí era 1 de Juan 5:21. 2 de Reyes 15, 1 al 4. Dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, solo que lugares altos no fueron quitados. Nosotros no podemos engañarnos pensando que podemos adorar a Dios el domingo y después adorar otras cosas durante la semana. No podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo recto ante los ojos de Dios. Y esa rectitud solamente se puede lograr en Cristo. Esos 10 mandamientos son preciosos para el creyente y es una carga para el incrédulo. Siempre va a ser así. Yo sé que yo no tengo que cumplir la ley perfectamente porque Cristo lo hizo por mí. Pero también sé que debo ser santo como Dios es santo. Yo no puedo separar ambas cosas. Son la misma cosa, son los 2 lados de la misma moneda. Tenemos que buscar a Dios y hacerlo recto ante los ojos del Señor. Esta iglesia siempre estamos hablando, obedecer, obedecer, obedecer. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice obedecer, 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 obedecer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando voy a tu casa y digo, hermanitos, tienen que venir a la iglesia.
te envío un mensaje. Es no porque el pastor, porque yo quiero que tú vengas. Sí, yo quiero que tú vengas, pero es un mandato del Señor. Cuando yo digo vivir en pureza, no es porque yo quiero, es porque la palabra de Dios dice, viva en pureza. Podemos hacer como el rey Usías, que aunque era recto frente de Dios, todavía adoraba a sus ídolos. Aunque era recto ante el Señor, todavía quería quemar incenso en frente del altar. No podemos hacer eso. Y muchos de nosotros leemos ese pasaje y decimos, no me aplica. Por supuesto nos aplica. Cada palabra, nosotros podemos tomar cualquier versículo de la palabra de Dios y se aplica a nosotros. Pero perdemos el punto. Perdemos, mira, eso yo no entiendo lo que no entiendo lo que está diciendo, pero lo dice acá. Simplemente tenemos que excavar, hacer el trabajo, excavar. Yo no voy a hacer una torta y hacerlo a la mitad y después esperar una torta. No, yo tengo que terminarla y después ponerlo en el horno y después sacarlo a tiempo si no se quema. Yo tengo que ser vigilante en mi vida para cumplir la palabra de Dios. Y ese es el Antiguo Testamento. Jesús dice, el que me ama, ¿me qué? Me obedece. ¿Qué excusas tenemos para no servir? ¿Qué excusa tenemos para no dar? ¿Qué excusa tenemos para no venir a la iglesia? ¿Qué excusa tenemos? Porque delante de Dios, cuando estamos en el juicio final, no porque vamos a perder nuestra salvación, no. Pero Él nos va a recompensar por lo que hicimos como creyentes. ¿Cuál excusa le vamos a dar al Señor? Estaba bien ocupado para orar. Estaba demasiado ocupado, Señor, para venir a la iglesia y adorar. ¿Qué excusa le vamos a dar? Mira la contradicción en versículo 3 y en versículo 4. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y después el 4, solo que los lugares altos no fueron quitados. Es como decir, yo amo a mi esposa, pero de vez en cuando le engaño. ¿Es lógico? No es lógico. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo obedecer 10%. No puedo hacerlo. No es bíblico. Ese amor se va a demostrar en sometiéndote a los mandamientos de Dios. Y antes de empezar nuestro tiempo de orar, vamos a leer esos 10 mandamientos en Éxodo 20. Para ver cuál de ellas podemos excluir. Gaby, ¿tú puedes leer 1 al 6, por favor? Y habló Dios todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Debajo de la gracia, ¿podemos desobedecer ese? Muy bien, Camilo, muy bien. El 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que toma su nombre en vano. ¿Podemos desobedecer eso debajo de la gracia? No. Héctor, ¿tú puedes leer de 8 al 11, por favor?
Sí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Podemos desobedecer ese mandato? No. Ahora, pero vamos a aclarar un poquito. Nosotros, el día de reposo es el día sábado. Nosotros celebramos el día de reposo, el día domingo. ¿Por qué? Por la resurrección. La iglesia primitiva empezó a adorar el día que Jesús resucitó, que es los domingos. Entonces, ¿podemos activamente desobedecer ese mandato? Si estamos de vacación, ¿podemos desobedecer ese mandato? Ok, simplemente para averiguar. 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. ¿Podemos hacer eso debajo de la gracia? ¿Desobedecer eso? No. No matarás. Y Jesús aclaró, aún el odio del corazón ya está matando, ya está asesinando. Bueno, debajo de la gracia, ¿podemos desobedecer ese? No. No cometerás adulterio. ¿Podemos hacer eso debajo de la gracia? No. No hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Podemos desobedecer eso? Ok. Mira, es interesante. ¿Qué dice el 14? No cometerás ¿qué? Ok. ¿Qué dice 17? Ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Lo dice 2 veces. Y Dios no hizo eso por accidente. ¿Tenemos el privilegio de desobedecer eso? No. No tenemos el privilegio de hacer eso. No podemos obedecer a medias. No es bíblico. Yo te animo, lee esas cosas, porque cuando yo leí esto acá, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Yo dije, amén. Solo que los lugares altos fueron quitadas. Y yo dije, wow. Y después recordé de mi vida. ¿Cuántas veces en mi vida hago lo recto, pero todavía mantengo los lugares altos en mi vida? Lo hacemos. Entonces, este primer tiempo, vamos a pedir perdón a Dios por no obedecer completamente. Una vez más, no estamos hablando de perfección acá. Vamos a ponerlo de esa forma. Vamos a pedir perdón a Dios por ser discípulos no plenamente comprometidos. Porque no somos, vamos a pedir perdón a Dios porque no somos discípulos plenamente comprometidos. Amén. ¿Cuántas personas hay? ¿Ah? 26, 22 o 26. Vamos a verificar.